Muy bien, jovencitos, entonces continuamos con nuestras clases en el curso de química y vamos a ver, ¿no? Esta semana la historia del átomo. A ver, Miss, ¿por qué será importante estudiar al átomo? Porque la materia está formada por átomos, ¿cierto? Tu mesa está formada por átomos, tu laptop, tu mascota, tu cuerpo, la planta, todo lo que nos rodea está formada por átomos, ¿no? Pero ahora tú te preguntarás, y Miss, ¿cómo así no descubrieron pues que la materia está formada por átomos? Ah, es que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, han habido tanto filósofos y científicos que nos han tratado de explicar por qué estaba formada la materia, ¿no? A lo cual han llegado a una conclusión que está formada por átomos, pero ha tenido que pasar pues años para que llegaran a esta conclusión, ¿ya? Entonces, es por eso que vamos a hablar el día de hoy de la historia acerca del átomo. Ya estamos entrando a un nuevo capítulo en el curso de química. Después de aquí en adelante se va a hacer un curso práctico, ¿ya? Muy bien. Entonces, para hablar de la historia del átomo, lo vamos a dividir en dos etapas. Ya tenemos por aquí una etapa llamada concepción filosófica del átomo y por el otro lado la concepción científica del átomo. En la concepción filosófica del átomo vamos a encontrar a filósofos, ¿no? Las ideas de algunos filósofos que tienen acerca del átomo. Y por el otro lado, la concepción científica, vamos a ver aquí a científicos, ¿no? Cuál es el modelo que presentaban para dar a explicar la estructura del átomo, ¿no? Y para llegar hoy en día, pues, a una estructura actual, de la cual sabemos, ¿no? ¿Cuántas partes tiene el átomo? Dos partes, Miss. Tenemos núcleo en el centro y la zona extranuclear, ¿no? En la periferia, en donde en el núcleo encontramos dos partículas subatómicas, neutrones y protones. Y en la nube, Miss, en la zona extranuclear, ahí encontramos, ¿qué cosa? Encontramos a los electrones, la nube electrónica, ¿cierto? Ya, entonces, esa idea actual que tenemos del átomo, pues hace millones de años, hace años no tenían esa idea, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas filosóficas y esas ideas científicas? Por lo tanto, comenzamos hablando, ¿no? Con la etapa filosófica acerca de los filósofos y nos remontamos 400 años antes de Cristo. Tenemos aquí a quién? A dos personajes. Tenemos a Leucipo y tenemos a Demócrito. Demócrito era el alumno de Leucipo su maestro, ¿no? Entonces, les cuento, un día, pues, Leucipo, ¿no? Se empezó a preguntar, ¿no? Ambos filósofos griegos, ustedes saben que los griegos, bien curiosos, ¿cierto? Entonces, este maestro, Leucipo, un día se empezó a preguntar, ¿qué pasaría si yo a un cuerpo lo empiezo a dividir? Y después a este cuerpo dividido, lo sigo dividiendo, lo vuelvo a dividir y lo sigo dividiendo, ¿no? Y continúo de esa manera. Va a haber un momento en que voy a obtener una partícula muy diminuta, que ya no voy a poder seguir dividiendo, ya una partícula indivisible, dijo él, partícula casi invisible, partícula muy pequeñita e indivisible, que ya no voy a poder dividirlo, ¿de acuerdo? Entonces, su alumno, pues como escuchaba esto, ¿no?, de su maestro Leucipo, Demócrito un día a esta partícula lo llamó átomo. De acuerdo, lo puso átomo, pero Miss, ¿qué significa átomo? Átomo significa sin división. A significa sin. Tomo significa división. Sin división significa que esta partícula ya no se va a poder dividir. Ah, Miss, por lo tanto, átomo viene ¿de qué? Viene de una palabra de origen griego, ¿cierto? Así es, que significa sin división. Pero Miss, sabemos hoy en día que el átomo aún se puede dividir en partículas subatómicas. Está formado por partículas más pequeñitas, que son protón, neutrón, electrón, ¿cierto? Pero en esos años no sabían, pues. Es por eso que le han puesto átomo nada más, sin división. Entonces, en esos años ya se hablaba, pues, que la materia estaba formada por átomos. ¿Ya, chicos? ¿Quiénes decían esto? Leucipo y Demócrito. La materia está formada por átomos. Y por el otro bando tenemos a otros filósofos que vienen a ser Empédocles y Aristóteles. Empédocles era, pues, maestro de Aristóteles, ¿de acuerdo? Su maestro. Y ambos tenían filosofías muy parecidas. Empédocles, este señor, decía que la materia estaba formada por 4 elementos básicos. Estaba formada por agua, por fuego, por tierra y por aire. De eso estaba conformado para él la materia, ¿de acuerdo? Y en esos tiempos, pues a Empédocles la gente le creía. ¿Tú crees que le creían a Leucipo y Demócrito que decían que la materia estaba formada por átomos?
No, le decían par de locos. Obviamente que no le creían. ¿A quién más le creían? A Empédocles. ¿De acuerdo? Y por ahí está, pues, ¿no? Su gran discípulo, Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía que la materia a la vez estaba conformada por la combinación de estos 4 elementos. O sea, combinábamos fuego y aire y obteníamos lo caliente. Combinamos aire con agua y obteníamos lo húmedo. Agua con tierra, obtenemos el frío, y tierra con fuego, lo seco. Entonces, Empédocles y Aristóteles pues nos hablaban, ¿no? De esos 4 elementos: agua, fuego, tierra, aire, y el cual pues la gente en esos tiempos le creía. Y Leucipo y Demócrito para la gente estaban locos, ya que lo que decía Empédocles y Aristóteles en esos tiempos, para la gente pues era ley, lo que decían estos grandes filósofos. Entonces, la gente se quedó más que todo con un pensamiento aristotélico por muchos años, aproximadamente 1800 años, pensando que la materia está formada por estos 4 elementos básicos, y se quedó en el olvido la teoría atómica que habían hablado pues Leucipo y Demócrito, que decían que la materia está formada por átomos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la etapa filosófica. Ahora vamos a pasar a una etapa científica. Como dice su nombre, tenemos aquí a los científicos, y ya estamos en años después de Cristo, tiempos después de Cristo. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a John Dalton, ¿de acuerdo? John Dalton se considera el padre de la teoría atómica moderna. ¿Por qué, Miss? Porque él formuló la primera teoría atómica. Ah, Miss, teoría atómica, sí. John Dalton vuelve a hablar de que la materia estaba formada por átomos. Él había estudiado todos aquellos documentos dejados por Leucipo y Demócrito, en donde ellos, esos filósofos griegos, decían que la materia estaba formada por átomos. John Dalton lo había estudiado, y por lo tanto, él vuelve a sacar a la luz esa teoría, ¿no? Y plantea ahí teoría atómica, en donde John Dalton nos dice que la materia está formada por átomos, ¿de acuerdo? Con John Dalton se da por culminado ese pensamiento aristotélico que tenía la gente hasta ese entonces, que pensaban que estaba formada la materia por 4 elementos: aire, fuego, tierra y, ¿qué me falta? Aire, tierra, fuego y aire. Ya, entonces, no creían, pues no creían la gente que estaba la materia formada por átomos, pero con John Dalton ya se da por culminado este pensamiento aristotélico, ¿de acuerdo? Es por eso que a él se le considera el padre de la teoría atómica moderna, porque vuelve a sacar a la luz la teoría de Leucipo y Demócrito, y nos dice que la materia está formada por átomos, y este átomo él lo comparaba como una esfera compacta. Una esfera compacta, a mí, sí. Él imaginaba el átomo como esa canica, ¿ya? Para jugar bolitas, como una canica, ¿de acuerdo? En donde esta esfera compacta, que era el átomo, era también una partícula chiquitita, invisible e indestructible. Ya no podía destruirse más, ahí quedaba. Entonces John Dalton también estaba errado, porque hoy sabemos que el átomo se puede seguir dividiendo en partículas subatómicas. Así es. Pero John Dalton pues tampoco lo sabía en ese entonces, ¿no? Estaba errado, por supuesto. Hoy en día sabemos que John Dalton estaba errado, pero él en esos tiempos no lo sabía. Pero al menos John Dalton ya estaba sacando a la luz otra vez la teoría atómica. Por lo tanto, se le considera padre de la teoría atómica moderna, porque si John Dalton nunca hubiera sacado esa teoría de Leucipo y Demócrito, no se hubieran formulado próximas teorías en los siguientes años. Entonces, él fue como que no, la base, la piedra angular para que vinieran próximos estudios. Si no, nadie más hubiera hablado sobre teoría atómica, ¿de acuerdo? Entonces, John Dalton formula 4 teorías, 4 postulados. ¿Ya? El primer postulado decía que el átomo es la partícula fundamental e indivisible, o sea que ya no puede dividirse, de la materia. Su primer postulado, ¿no? Lo denominó como una esfera compacta el átomo. ¿Ya? Número 2, nos decía que los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. O sea, ¿a qué se refiere? Supongamos que estas bolitas que están aquí son átomos de oxígeno. Supongamos que estas bolitas de aquí son átomos de carbono. Y las bolitas más grandes son átomos de nitrógeno. Supongamos. Él decía que cada átomo, pues tenía sus propiedades muy diferentes a cada átomo. Por ejemplo, el átomo de oxígeno tenía su masa y propiedad diferente al carbono. El carbono no se parecía en nada al nitrógeno. Cada átomo conservaba sus propiedades. Eran diferentes un átomo de otro. ¿Ya? Eso es lo que nos decía John Dalton en su segundo postulado. Tercer postulado, Miss, nos decía que el átomo puede asociarse
entre ellos mismos para formar moléculas, entre átomos iguales. John Dalton decía, si yo uno átomos iguales, por ejemplo, átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno, voy a formar una molécula conocida como el oxígeno molecular. ¿De acuerdo? Entonces, si junto átomos iguales, formo molécula. Pero en el cuarto postulado nos dice que si yo junto átomos de elementos diferentes, voy a formar un compuesto químico. O sea, átomos diferentes, ¿ya? Tenemos hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. Veo átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Ya no le puedo decir molécula, tengo que decirle compuesto químico, porque un compuesto está formado por elementos diferentes. Entonces, escuchen, yo les pregunto, de estos 4 postulados, ¿cuál es el postulado falso que no le han aceptado a John Dalton actualmente? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Cuál es el postulado falso? ¿Cuál será el postulado falso? El 1. Muy bien, Fernandita. ¿Por qué Fernanda el 1? Dilo, Fernandita, sin miedo, hijita. Porque el átomo es divisible. Muy bien, hijita, porque estoy diciendo yo que actualmente sabemos que el átomo se puede dividir en partículas subatómicas, pero en el postulado número 1, John Dalton nos dice que el átomo es una partícula indivisible, que ya no puede dividirse, es una esfera compacta, ya no hay división, ya no se puede destruir. Para John Dalton era indestructible. Pero hoy en día sabemos pues que esto es falso. Sabemos que hay partículas subatómicas. Es por eso que el postulado número 1 actualmente es rechazado. Y los postulados siguientes, el 2, 3 y 4, se aceptan hasta el día de hoy. ¿Ok? Tenemos ahí a John Dalton, padre de la teoría atómica moderna. A pesar que se ha confundido, él ha servido como piedra angular, como base para las próximas teorías que se han ido generando en los próximos años. Siguiente, Miss, ¿a quién tenemos? Tenemos aquí a John Joseph Thomson, ¿de acuerdo? A John Joseph Thomson a él se le considera pues el descubridor de ¿qué? De los electrones. Pero ¿cómo, Miss? ¿Cómo así? Estamos en el año de 1904, ¿de acuerdo? Cuando para esos tiempos ya se había descubierto la luz y la corriente eléctrica. Ya había luz en esos tiempos. Entonces, por aquí Thomson estaba llevando a cabo un experimento con los rayos catódicos. Estos rayos catódicos se hacían un experimento en un tubo de vidrio, ¿ya? En un tubo de vidrio, ¿de acuerdo? Este tubo de vidrio tenía partes, ¿ya? Tenemos aquí una parte llamada cátodo, otra parte llamada ánodo. ¿De acuerdo? Cátodo, ánodo, ¿no? En donde este cátodo emitía electricidad, ¿de acuerdo? Emitía una energía pero eléctricamente negativa, ¿de acuerdo? Energía eléctricamente negativa. El ánodo estaba formado por partículas positivas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se emitían, pues, energía eléctricamente, ¿no? Cargadas negativamente, estos rayos pasaban a través del ánodo y próximamente se generaban una luz, ya se generaba la luz. Eso era su experimento, pero aquí dentro de su experimento él se preguntó algo. ¿Qué cosa es lo que dijo Thomson? Dijo, ¿por qué mis rayos negativos atraviesan aquí al ánodo que está cargado positivamente? Ah, él llegó como que a una conclusión. Él decía, si le está dejando pasar, eso quiere decir que que cargas opuestas, que cargas opuestas, o sea, negativo y positivo, opuesto, se atraen o se repelen. Si le deja pasar, se atraen, ¿no? Le está dejando pasar, se atraen. Pero si fueran cargas iguales, o sea, positivo, positivo o negativo, negativo, se repelen. ¿De acuerdo? Se repelen. ¿Qué pasaría si el ánodo fuera aquí negativo? ¿Ustedes creen que el cátodo, que también es negativo, ¿no? Emite rayos negativos, va a pasar por el ánodo? No, Miss, va a rebotar, ¿de acuerdo? Va a rebotar. Pero el ánodo, pues, tiene carga positiva. Por lo tanto, cargas opuestas se atraen, le deja pasar normal, ¿no? Con normalidad. Pero si fueran cargas iguales, se repelen. ¿De acuerdo? Entonces, con este experimento de los rayos catódicos, Thomson se imaginó el modelo para el átomo. Él dijo, entonces, eso quiere decir que el átomo, él aceptaba la teoría de John Dalton también, ¿de acuerdo? Él decía, el átomo es una esfera, pero estoy viendo que este átomo tiene partículas positivas.
¿de acuerdo? Y a la vez estoy observando que le están atravesando partículas negativas. Eso quiere decir que también hay partículas negativas que están incrustadas ahí en el átomo, ¿de acuerdo? Eso es lo que decía Thomson. Y se imagina un modelo para el átomo, llamado el modelo del budín de pasas, en donde decía que el átomo era como un budín, ¿ya? Un budín que tenía cargas positivas, ¿de acuerdo? Y las pasas eran los electrones que estaban incrustados dentro del budín. ¿De acuerdo? A esa conclusión llegó John Joseph Thomson. Es por eso que a él se le considera el descubridor de los electrones. ¿Por qué, Miss? Porque los electrones, ya te voy diciendo que ellos tienen carga negativa. ¿De acuerdo? Con esto me está descubriendo que hay partículas negativas dentro del átomo. Ah, Miss, entonces con Thomson están descubriendo partículas subatómicas. Así es. Con John Joseph Thomson se da por cerrado esa idea que tenía John Dalton, que decía que el átomo era indestructible, ¿no? Que ya no podía dividirse el átomo, ya no había más, ahí terminaba. Ah, pero Thomson estaba descubriendo que dentro del átomo hay otras partículas con cargas negativas, llamadas electrones, así lo puso su nombre, electrones, ¿de acuerdo? Y eso es pues no lo que estaba emitiendo el cátodo. El cátodo emitía una energía negativa, rayos negativos, lo cual vendrían a ser los electrones que estaban atravesando este ánodo, que estaba cargado de manera positiva. Y como le dejaba atravesar, eso quería decir pues que se atraían esas fuerzas. Y en este átomo pues estaban, ¿qué cosa? Tanto cargas positivas, pero como negativas. Decía que las cargas positivas estaban ahí en el budín, ¿no? Pero además habían cargas negativas que estaban incrustadas como pasitas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿quién es el descubridor de los electrones? John Joseph Thomson. ¿Qué carga tienen los electrones? ¿Positiva o negativa? Carga negativa. ¿De acuerdo? Entonces, presentó su modelo del budín de pasas. ¿Listo? Entonces, esta idea estaba durando, pues, ¿no? Por años, más o menos como 6, 7 años, ¿de acuerdo? Hasta que en 1911 aparece el personaje Ernest Rutherford. Ernest Rutherford es un discípulo o es un alumno de Thomson, ¿de acuerdo? Y como era pues su discípulo, él aceptaba el modelo del budín de pasas para el átomo, ¿de acuerdo? Entonces, Ernest Rutherford un día ya estaba llevando a cabo un experimento bombardeando una lámina de oro, ¿de acuerdo? Estaba bombardeando con rayos. Los rayos alfa, para esos tiempos estaban descubriendo ya los rayos alfa. Entonces, miren acá, aquí tenemos en el centro una laminita de oro. Aquí tenemos una fuente que emitía rayos alfa. Y estos rayos alfa estaban cargados positivamente, ya con cargas positivas. Él estaba bombardeando esta lámina de oro. ¿De acuerdo? Entonces, como él aceptaba pues la teoría de su maestro Thomson, él decía, si yo bombardeo con cargas positivas por aquí, voy a ver pues que estas cargas positivas van a atravesar, porque sé que aquí hay cargas negativas, le van a dejar pasar, porque cargas opuestas se atraen. Pero, ¿ya? ¿Qué pasaba? Algunos rayos positivos pasaban la lámina, ¿de acuerdo? Pero se daba cuenta que en el centro de la laminita, en el centro, cuando llegaban esos rayos alfa positivos al centro de la lámina, empezaban a rebotar. Empezaban a rebotar. Entonces, ¿no? Ernest Rutherford, ¿qué está pasando aquí? Dijo, sí, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están rebotando? Se supone que hay cargas negativas, ¿no? Hay cargas negativas por aquí porque Thomson había descubierto los electrones, ¿cierto? Hay cargas negativas. Pero ¿por qué están rebotando? ¿Por qué están rebotando mis rayos alfa? Les pregunto, en este pedacito que yo estoy acá dibujando en forma de bolita rojita, ¿por qué creen que rebotan? Si Miss, yo, porque mira, había cargas positivas. muy bien, Fernandita. Si está emitiendo, ¿no? Si está emitiendo cargas positivas y le llega al centro y rebota, quiere decir que positivo con positivo, ustedes saben que se repelen. Rebota, van a rebotar, no le va a dejar pasar. Ah, entonces Ernest Rutherford decía, una explicación, no va a haber otra explicación. La única explicación es que en el centro de esta lámina de oro hay una carga positiva. Y esta carga positiva, pues no, es la razón del por qué mis rayos alfa están rebotando. ¿De acuerdo? Llegan los rayos alfa cargados positivamente y en el centro de la lámina rebotan. ¿Por qué? Porque en el centro hay cargas positivas también, cargas iguales. Y ustedes saben que cargas iguales se repelen.
¿De acuerdo? Entonces, se imaginó, entonces, ¿no? Se imaginó su modelo del átomo. Eso quiere decir que en el centro del átomo, dijo Ernest Rutherford, hay una carga positiva, ¿ya? Y presentó su modelo, llamado el modelo el sistema planetario en miniatura. Sistema planetario, ¿cómo así mi sistema de planetas? Ajá, escucha. En donde Rutherford decía que en el centro del átomo habían cargas positivas, ¿ya? Con su experimento, ¿no? Del bombardeo de la lámina de oro, lo estaba descubriendo. En el centro del átomo habían cargas positivas. Y alrededor de esto estaban, ¿qué cosa? Estaban los electrones. ¿De acuerdo? Cargas positivas en el centro nada más concentradas y alrededor cargas negativas. ¿Ya? Porque te dabas cuenta, algunos rayos pasaban normal por aquí, pasaban, pero todos los que llegaban en el centro rebotaban, se desvían. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el modelo de Ernest Rutherford? El sistema planetario en miniatura, en donde el Sol es el núcleo, ¿no? El centro, el Sol es el núcleo, y los planetas van a ser los electrones que están girando alrededor de este Sol, que vendría a ser el núcleo positivo. Por eso lo llamó sistema planetario en miniatura. ¿De acuerdo? Sistema planetario, a mis Sol y planetas, ¿no? El Sol está en el centro y los planetas giran alrededor de él. Pero para él, ¿quién es el Sol? El núcleo del átomo, que tiene carga positiva. Y los electrones, los planetas con carga negativa, que están girando alrededor de este núcleo positivo. ¿Se entiende hasta ahí? Pregunto, ¿se está entendiendo hasta ahí o no están entendiendo? ¿Quién descubrió a los electrones? ¿A quién se le considera el descubridor de los electrones? Thomson. Thomson. Muy bien, Luis Pablo. Thomson, Miss. Joseph Thomson. ¿Qué carga eléctrica tienen los electrones? Negativa. Negativa. Muy bien, así es, negativa. ¿Quién descubrió ahora el núcleo? ¿El núcleo del átomo? Rutherford. Rutherford, Miss. Ernest Rutherford. Ahora te pregunto, ¿qué carga tiene el núcleo? Positiva. Positiva. Ahora te quiero preguntar yo. Aquí está descubriendo que en el núcleo hay cargas positivas. Entonces, ¿qué partícula subatómica estaba descubriendo? Acuérdate, ver del año pasado. ¿Qué partícula subatómica estaba descubriendo? Tenemos a Thomson que ya descubrió los electrones. Los protones. Los protones. Bien, con esto, Ernest Rutherford estaba descubriendo los protones. ¿Dónde están los protones, Miss? Los protones están concentraditos en el núcleo del átomo. Eso quiere decir que el núcleo del átomo tiene carga positiva. ¿Gracias a quién? Gracias a los protones. Ahora, escucha, este modelo Rutherford lo presentó ante la sociedad, ante los demás científicos, pero los científicos empezaron a cuestionarle a Ernest Rutherford. ¿Qué le decían? Rutherford, estás hablando mal, le decían así. ¿Cómo es que tu núcleo va a ser positivo y alrededor están los electrones con cargas negativas? A ver, Rutherford, entonces, ¿tú cómo explicas del por qué los electrones no caen hacia el centro del núcleo? Porque sabemos que cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, tus electrones deberían caer al centro del núcleo. ¿Cómo tú puedes explicar esto, Rutherford? Le decían así. Todos tus electrones se van a caer al centro del núcleo. Por lo tanto, no aceptamos tu modelo del sistema planetario. Y pues bueno, Rutherford no sabía cómo contestar esto, ¿no? Y los demás científicos pues tenían razón. ¿Por qué los electrones no caen a ese centro, que es positivo, si cargas opuestas se atraen? Como Rutherford no podía contestar esto, ya, ahí se queda Rutherford, ¿no? No puede contestar. Pasamos a los siguientes años, ¿no? 4 años más, 1915, y tenemos por aquí a Niels Bohr. Niels Bohr, discípulo de Rutherford, aquí está, fue un discípulo de Rutherford. Si era un discípulo, aceptaba la teoría, ¿no?, del sistema planetario, pero él también pues se preguntaba, ¿por qué mi maestro eso no puede explicar? Entonces, en tanta curiosidad, él descubre qué cosa, Miss. Él descubre, miren acá, descubre que los electrones no estaban así pues por estar en el espacio ahí, flotando, no, sino estaban ahí en órbitas, ¿de acuerdo? Aquí les voy a agrandar para explicarles. Miren, ¿ven? Aquí tenemos el núcleo.
el núcleo tiene carga positiva, ya lo descubrió Rutherford, pero él no podía explicar por qué los electrones que estaban alrededor no caían hacia el núcleo, ¿no? No eran atraídos, porque cargas opuestas se atraen. Entonces su discípulo Niels Bohr descubre que los electrones no es que estaban ahí flotando, sino se encontraban en niveles de energía llamadas órbitas. Es como que tendrían ahí su casita, ¿ya? Ahí, dentro de esa casita, dentro de esa órbita, estaban girando de manera circular, cada electrón. Entonces, si ya estaban en una casita, ya no podían caer pues al centro del núcleo. Tenían entonces órbitas llamadas niveles de energía. Ya, aquí entonces, partimos esto, le hacemos un corte y tenemos aquí núcleo, ya, carga positiva, y tenemos los niveles, ¿no? Que son las órbitas, en donde en cada órbita vamos a encontrar electrones. ¿De acuerdo? Entonces, cada órbita era llamada o conocida como nivel. La órbita que estaba más cerca al núcleo se llamaba nivel 1, el que seguía nivel 2, el que seguía nivel 3, nivel 4, y ahí encontrábamos electrones. Ya aquí están los electrones de carga negativa. Entonces, pues ya era la explicación, ¿no? Del por qué ya no van a caer al núcleo. Es como que están ahí en un alambre enganchaditos, ¿no? Ya no van a estar cayendo al núcleo. Así sean cargas opuestas y se van a atraer. Ya están ahí en una casita. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, ¿qué cosa estaba explicando Niels Bohr? Todo esto era la zona extranuclear, por lo tanto, ¿no? Y me estaba hablando de niveles de energía, me estaba hablando de órbitas. Y él decía que los electrones giran alrededor del núcleo, giran alrededor del núcleo de manera circular. ¿Están viendo? De manera circular. ¿De acuerdo? En sus casitas, ¿no? En su órbita. Cada electrón está girando ahí de manera circular en su órbita, en su casita. ¿Ya qué más decía Miss? Además decía que un electrón podía saltar de un nivel al otro. Si se iba a un nivel mayor, por ejemplo, saltaba del nivel 1 al nivel 2 el electrón, se decía que ganaba energía el electrón. Pero si el electrón saltaba de un nivel mayor a un nivel menor, perdía energía, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos decía Miss? Nos decía que el nivel que estaba más cerca al núcleo tenía menor energía por acá. Tenía menor energía, ¿ya? Menor energía. Es por eso que si avanzaba a otro nivel mayor, ganaba energía, ¿no? Entonces, a mayor nivel, mayor energía, ¿de acuerdo? A menor nivel, menor energía, pero a mayor nivel el electrón tenía mayor energía. Y como tenía mayor energía a mayor nivel, aquí en este último nivel, en esta última órbita, el electrón estaba girando como loco, porque tenía mucha energía. Por lo tanto, a mucha energía hay estabilidad o inestabilidad. Se está girando como loco. A mucha energía, vuelvo a preguntar, a mucha energía. ¿Hay estabilidad del electrón o inestabilidad? Si tiene mucha energía, está girando como loco, desesperado. ¿Inestabilidad? Inestabilidad, claro que sí, Jovet. Inestabilidad, Miss, porque aquí este electrón está con mucha energía, muy dinámico, está girando como loco. Por lo tanto, a mayor energía, esto se relaciona con inestabilidad del electrón. Pero Miss, por aquí, lo que está cerquita al núcleo, ¿no? Aquí, este nivel, el nivel 1, aquí el electrón tiene poca energía. Si tiene poca energía, está girando de manera lentita. Por lo tanto, es más estable. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué nos estaba explicando con esto Niels Bohr? Uno, es que los electrones no se encuentran ahí flotando en la nada, sino están, ¿qué cosa? Están en órbitas, ¿no? Que son niveles energéticos. Y mientras menor nivel, el electrón tiene menor energía, pero a mayor nivel, mayor energía. Pero con la estabilidad es lo contrario. A mayor nivel, en inestabilidad. Y a menor nivel, estabilidad, porque está girando acá lentito, lentito, lentito. Aquí va aumentando ya un poquito de energía, ¿no? Y en el último nivel está girando como loco. Por lo tanto, hay inestabilidad. Eso es lo que decía Niels Bohr, que el electrón gira, ¿no? Gira ahí alrededor del núcleo, en sus órbitas, de manera circular. Listo. Después tenemos, por ahí nomás en esos años, a Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld, ¿qué dijo? Él dijo que los electrones no solamente están girando de manera circular, sino que también siguen trayectorias elípticas. O sea, aquí está el núcleo, ¿ya? Y los electrones no es que solamente están girando ahí de manera circular, no,
sino que también que me están girando de manera elíptica. ¿De acuerdo? Giran de manera elíptica también. Ah, siguen trayectorias elípticas. Ya, eso ya me explicaba Arnold Sommerfeld. Y estas trayectorias elípticas están relacionadas pues con los subniveles. ¿De acuerdo? En cambio, ¿no? Estas órbitas en donde estaban girando son los niveles de energía, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7, ¿no? En cambio, los subniveles, que ya son trayectorias elípticas, están relacionadas pues con el subnivel SPDF. Arnold Sommerfeld ya me estaba explicando de los subniveles SPDF, que lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, en tu mente, nada más ahorita a ti, para que no te confundas mucho. Niels Bohr decía que el electrón giraba de manera circular, pero Arnold Sommerfeld decía que el electrón no solo daba vueltas circulares, sino también elípticas. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, para culminar, tenemos ya en el año de 1926. Miss, ya han pasado como 11 años, ¿no? Listo. Tenemos aquí a Erwin Schrödinger. ¿De acuerdo? ¿Qué nos decía Miss Erwin Schrödinger? Escuchen. Erwin Schrödinger, ya un poquito más vivo, ¿no? Trata de juntar las teorías de Bohr, de Niels Bohr, y las teorías de Arnold Sommerfeld. Lo junta. Si lo junta, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Dice que el átomo gira de manera circular y también de manera elíptica alrededor del núcleo. ¿De acuerdo? Erwin Schrödinger ya presenta el modelo actual del átomo, en donde nos dice que el átomo tiene dos partes. En el centro, una parte diminuta llamada núcleo. Y alrededor del núcleo se encuentra la nube electrónica, todo lo que está de color amarillito, la nube electrónica. ¿Y qué voy a encontrar en la nube electrónica? A los electrones con carga negativa. Y en el núcleo voy a encontrar dos partículas, a los protones y a los neutrones. Ya ahora, usted no me ha hablado de los neutrones, pero esto se va a ir ya descubriendo próximamente. Nos dice que en el núcleo no solamente existen cargas positivas, también hay cargas neutras, ¿ya? Hay cargas neutras, o sea, un valor de cero, no es ni positivo ni negativo. Hay partículas neutras, perdón. Hay partículas neutras que no me tienen carga, no son ni positivas ni negativas, ¿de acuerdo? En el núcleo. Y esto, pues, estos neutrones ya es descubierto por Chadwick próximamente, en 1932. Chadwick descubre que en el núcleo no hay solamente partículas positivas, sino también hay partículas neutras llamadas neutrones. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, Miss, ¿qué cosa tengo que recordarme? 1, Thomson. Thomson, ¿qué descubre? Descubre a los electrones. Los electrones tienen carga negativa, Miss. Rutherford, ¿qué cosa es lo que descubre? Rutherford descubre el núcleo del átomo, ¿no? Ah, descubre a los protones, Miss, que tienen carga positiva. Y próximamente, ya en 1932, Chadwick va a descubrir, porque estamos en 1926, Chadwick va a descubrir a los neutrones, que también se encuentran en el núcleo, pero que son partículas que no me tienen carga, partículas neutras. Por ende, pues, el núcleo sigue teniendo carga positiva gracias a los protones, a pesar que también hay partículas neutras, pero que no intervienen en nada, ¿no? El cero no interviene en nada. ¿Listo? Entonces, te pregunto, ¿cómo se llama el modelo de John Joseph Thomson? Su modelo del átomo. ¿Cómo se llama? El modelo de Thomson. Budín con panzas. El budín de pasas, Miss. Su modelo del budín de pasas, en donde el átomo era el budín, ¿no? Y las pasas, los electrones que estaban incrustados en el budín. ¿Cómo se llama el modelo de Ernest Rutherford? El sistema planetario. Ajá, el sistema planetario en miniatura, Miss, en donde el Sol era el núcleo cargado positivamente y los planetas eran los electrones que giraban alrededor del modelo del sistema planetario en miniatura, ¿no? Y próximamente Chadwick ya descubre los neutrones. Ya no hay ningún modelo, solamente descubre los neutrones en 1932. Entonces, con esto finalizamos. ¿Cuál es, Miss, entonces, la estructura actual del átomo? Es la siguiente, ya es la siguiente, lo vamos a ver. A ver, entonces tenemos el átomo. ¿Cómo, Miss, yo voy a definir al átomo? Al átomo lo definimos como un sede, ya, como un sede. Miss, ¿por qué un sede? Escucha, es un sede porque es un sistema energético, dinámico, en equilibrio. Sistema energético, dinámico y en equilibrio. Y Miss, ¿por qué el átomo es un sistema? Porque el átomo tiene partes.
un sistema algo complejito, tiene partes. ¿Por qué, Miss, el átomo es energético? Ah, porque los electrones están girando, ¿ya? Están girando, y mientras pasan a un nivel u otro nivel, bien ganan o pierden energía, energético. Miss, ¿por qué es dinámico? Porque los electrones están en constante movimiento. ¿Y por qué es equilibrio? Porque es un sistema netamente equilibrado. Entonces, tenemos aquí nuestro átomo, Miss. ¿Cuántas partes tiene el átomo? Tiene 2 partes. Una parte llamada núcleo atómico, y el núcleo está en el centro del átomo, ¿no? Una parte chiquitita, diminuta nada más. Y tenemos después, ¿qué cosa? La zona extranuclear. Te pregunto, ¿quién es más grande? ¿El núcleo o la zona extranuclear? ¿Quién es más grande? Lo estás observando ahí. Mira, núcleo y todo esto, la zona extranuclear. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? Claro, la zona extranuclear, o llamada también, Miss, nube electrónica. A la zona extranuclear también se le llama nube electrónica. ¿Cómo más? ¿Cómo también lo puedo decir? Zona nebulosa. Zona nebulosa, ¿ya? Zona extranuclear, llamada también nube electrónica o zona nebulosa, si por ahí te quieren sorprender. ¿Listo? ¿Cuántas partes tiene el átomo? Vuelvo a repetir, 2. Núcleo atómico en el centro, parte diminuta, chiquitita, y zona extranuclear. ¿De acuerdo? Ahora, el núcleo atómico tiene 2 partículas más. 2 partículas, está formado por 2 partículas. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las partículas que se encuentran en el núcleo? Protones. Protones y neutrones. Sí. Muy bien. Miss, son 2 partículas. Tenemos al neutrón, que está de color verdecito, y tenemos al protón, que está de color anaranjadito. ¿Por qué, Miss, es protón de color anaranjado? Porque ves que el protón tiene carga positiva. En cambio, el neutrón no tiene carga, ¿no? Es 0. No hay carga, ni positivo ni negativo. Es 0. Pero si yo te pregunto a ti, ¿qué carga tiene el núcleo atómico? Tú me respondes positivo. ¿Gracias a quién? Gracias al protón, que le está dando la carga positiva al núcleo. ¿Listo? Y tenemos, Miss, por otro lado, la zona extranuclear. ¿A quién encuentro en la zona extranuclear? Mira, ve, está en movimiento. Nunca se detienen los electrones, siempre están en movimiento. Se llaman, Miss, los electrones, ¿cierto? Que están ahí, ¿dónde? Están en sus orbitales, Miss. Y el orbital también por ahí le dicen REMPE, que es la región espacial energética de mayor probabilidad de encontrar a un electrón. Ya listo, para ti orbital nada más, ¿ya? Ahí encontramos al electrón, Miss, en la zona extranuclear. ¿Qué carga me tiene el electrón? Carga negativa. Ahora, si te preguntan a ti, ¿cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Son 3, nada más que 3. Son neutrón, protón en el núcleo y el electrón en la zona extranuclear. Son 3 partículas fundamentales. Y Miss, ¿tiene más partículas el átomo? La respuesta es sí, chicos. Hay como 200 partículas que se han encontrado en el núcleo atómico, pero de todas ellas, las más importantes son neutrón y protón. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, mira por acá. Ya con esto finalizamos la clase. Partículas fundamentales que me tiene el átomo son 3. Electrón en la nube electrónica, protón y neutrón en el núcleo. La carga eléctrica del electrón, -1. La carga eléctrica del protón, +1. La carga del neutrón no tiene carga, Miss, es 0, es neutro esta partícula. ¿De acuerdo? ¿Quién es el descubridor del electrón? Ahí está, Thomson, John Joseph Thomson, con su modelo del budín de pasas. Descubridor del protón, Ernest Rutherford, con su modelo del sistema planetario en miniatura. Y el descubridor del neutrón, en 1932, Chadwick, próximamente ya descubre el neutrón. Ahora, te pregunto, ¿quién será la partícula más ligerita? A Miss, más ligerita, el que tenga menor masa. A ver, observa, y me respondes, ¿quién tiene menor masa? Mira, el electrón, su masa, 9,1 por 10 a la menos 28. Del protón, 1,6 por 10 a la menos 24. Y del neutrón, también 1,6 por 10 a la menos 24. ¿Quién será más ligerito? El que tenga menor masa. ¿Quién tiene menor masa? El electrón. El electrón, muy bien, porque dice, Miss, pero es 9, Miss. Ah, pero está con 10 a la menos 28. O sea, van a haber más ceros a la izquierda. Y si hay más ceros, obviamente va a tener menos, ¿no? Menor masa. Por lo tanto, la partícula más ligerita viene a ser el electrón. Ahora, Miss, ¿quién será la partícula con mayor masa, protón o neutrón?
Miss tiene 1,6, casi igualito. Ah, se diferencian en el último, ¿ah? En las milésimas se diferencian. El otro es 2 y el otro es 5. ¿Quién tiene mayor masa? ¿El? Neutrón. El neutrón. Muy bien, Fernanda. Si no habla Fernanda, ya nadie más quiere opinar. Fernandita, muy bien. El neutrón, Miss, es el que tiene mayor masa. Si yo te pregunto a ti o si te digo, ordéname de mayor a menor, ¿ya? De mayor a menor en orden, pues, de las masas de estas partículas fundamentales del átomo. Ah, tú dirás, ¿no? Neutrón, Miss, tiene mayor masa que ¿quién? Que el protón, pero por poquito nomás Miss le gana, por poquito, ¿ya? Por poquito. Pero el protón ya le gana por mucho. ¿A quién? Al electrón. ¿De acuerdo? Estás viendo tú ahí. Mira, solamente es por un 0,3, ¿no? Por un 0,0003 que se están llevando entre el protón y neutrón. Pero pues bueno, por ese 0,003 el neutrón le gana en masa. Neutrón mayor masa, protón le sigue ahí nomás y el electrón que es más ligerito. Con esto razono un poquito y te voy a volver a preguntar. ¿Quién tendrá mayor masa? ¿El núcleo o la zona extranuclear? ¿Quién tendrá mayor masa concentrada? ¿El núcleo o la zona extranuclear? El núcleo. La zona El extranuclear. núcleo, Miss. ¿Por qué? Porque en el núcleo encuentro a las partículas con mayor masa, que es el neutrón y es el protón. Tienen mayor masa, por lo tanto, el núcleo será diminuto, chiquitito, ahí en el centro, pero tiene mayor masa. En cambio, la zona extranuclear, que solamente me tiene a los electrones, que son ligeritos, y por ende, como son ligeritos, están en movimiento, pero tienen menor masa. ¿De acuerdo? Entonces, yo también tengo otra pregunta. En el átomo, ¿cuál de las dos partes del átomo, partes, núcleo o zona extranuclear, le da ahí la masa al átomo? Ahí está concentrada la masa, el núcleo, Miss. El núcleo da la masa del átomo, porque ahí encuentra partículas con mayor masa. Ah, pero si te pregunto, ¿quién da el volumen al átomo? ¿Qué es volumen? El espacio que está ocupando, ¿cierto? ¿Quién le da el volumen? La zona extranuclear, porque gracias a ese volumen, ¿no? Le está dando mayor espacio que está ocupando este átomo. ¿Tú te imaginas que solamente el átomo fuera de núcleo? Ahí chiquitito, no nada. Ah, pero gracias a su zona extranuclear le da mayor volumen, o sea, mayor espacio que está ocupando a nivel, pues, del universo. ¿Se entiende? Te voy a preguntar. ¿Quién da la masa al átomo? ¿Qué parte? El núcleo atómico. El núcleo atómico. ¿Y quién le da el volumen al átomo? Zona Zona extranuclear. La extranuclear. zona Extranuclear. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, con esto estamos finalizando nuestra clase teórica acerca de el átomo. ¿Se ha entendido la historia? ¿Han entendido? ¿Sí o no? Ya, creo que por ahí entienden nada más Elani, Fernanda y Adriana, y para los demás no sé si me estarán entendiendo porque nunca opinan, nunca dicen nada. ¿Ya? Aún nos falta 3 minutos. Ustedes ya manejan esto, ¿ah? Ustedes ya lo hemos visto esto el año pasado. Entonces, aquí está, historia y estructura del átomo. Ahora, antes que me olvide, ¿vas a copiar toda esa información del PDF? No, no vas a copiar, imposible. Ya lo has copiado el año pasado, ¿no? Ya no vas a copiar este año. Perfecto. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a resolver tu separata adicional que está en la plataforma. De todas maneras, ¿hasta cuándo te voy a esperar, Miss? Te voy a esperar hasta el próximo miércoles, ¿no? Hasta el próximo miércoles, como última fecha de entrega. ¿Qué vas a desarrollar? Tu práctica. ¿Qué está en esa práctica? Toda la clase que hemos hablado hoy día. Si me has entendido, vas a poder desarrollar tu práctica. Listo, no hay nada más que decir. Ahora, vamos por aquí con las preguntas. A ver, dicen, pregunta número 1. Ya, tu libro también, vamos a avanzar con tu libro, el practiquemos. ¿Qué filósofos afirmaban que la materia estaba formada por aire, por agua, por tierra y fuego, y que la combinación de esos generaban sequedad, humedad, calor y frío? ¿Quiénes? Empédocles y Aristóteles. Ya está con la respuesta. Listo. Número 2. Según la teoría científica, ¿cómo son los átomos para John Dalton? ¿Cómo son los átomos para John Dalton? A ver, ¿qué se acuerdan? De que Esfera compacta. Muy bien, es vamos a poner una partícula pequeña, ¿ya? Coma, esfera compacta. ¿Qué más te acuerdas? ¿Indivisible o divisible? indivisible. Indivisible, muy bien. Indivisible e indestructible, vamos a poner. E indestructible, ¿ya? No se puede dividir y ya no se puede romper esa esfera compacta. ¿Listo? Es como una canica, así acuérdate.
Y no te olvides que John Dalton es el padre de la teoría atómica porque él vuelve a sacar a la luz la teoría de Leucipo y Demócrito. Listo. Número 3. ¿Qué científico afirma, te dice científico ya, afirma y demuestra que el átomo es divisible en su principal partícula, el electrón? ¿Quién rompe ya pues ese tabú, ¿no? De que el átomo es una partícula indivisible? ¿Con quién? Con el primero que me ha descubierto el electrón, pues, ¿no? Si ya descubre el electrón, está diciendo que el átomo ya tiene más... Thomson. Claro, John Thomson. Joseph Thomson, ¿no? Ya, le ponemos acá. John Thomson. Listo. Seguimos, número 4. ¿Qué filósofo griego, época filosófica, ¿no?, intervienen para que la teoría atómica quede descartada en su época? O sea, ¿quiénes estaban en contra de la teoría atómica? Leucipo y Demócrito. No, te dice. ¿Qué filósofos griegos intervienen para que la teoría atómica quede Empédocles y descartada? Aristóteles. Claro, Empédocles. Empédocles y Aristóteles. Claro, Empédocles y Aristóteles. Lee bien la pregunta. Para que quede descartada en esa época, o sea, no aceptaban, ¿no? Y por culpa de ellos, 1800 años se creía que la materia estaba formada por 4 elementos básicos: agua, aire, fuego y tierra. 5. ¿Qué científico descubre los electrones y llama a su modelo atómico budín de pasa? ¿Quién es? Thomson. John Joseph Thomson. Muy bien, así es. Lo borro, ¿no? Lo puedo borrar. Con una pregunta más para avanzar. Nos quedan segundos todavía. Lo borro. Número 6, ya está resuelta. ¿Cómo es el átomo según Ernest Rutherford? Pues con su modelito, ¿no?, del sistema planetario en miniatura, en donde el átomo, dice, es un sistema en movimiento, ya que tiene un núcleo de carga positiva y alrededor de él giran los electrones en equilibrio, ¿no?, como un sistema planetario. 7. ¿Qué científicos afirman que los electrones del átomo giran en trayectorias circulares y elípticas? Bohr. No, Bohr solamente decía trayectorias circulares. Arnold Sommerfeld ya dice, ¿no?, en trayectorias circulares y también elípticas, ¿de acuerdo? El otro dice que es solo circular. Solamente circular, ya, ustedes lo ponen. Ya vamos a ver con la 8. Ya ustedes lo completan. Vamos con la 8. ¿Qué científico descubrió el núcleo del átomo? ¿Quién descubrió el núcleo? Rutherford. Con el invento de bombardear la lámina de oro. Rutherford, Ernest Rutherford. Muy bien, 9. Actualmente, ¿cuántas y cuáles son las partes del átomo? ¿Cuántas partes tiene? 2. ¿Cuántas? Dos. 2. ¿Cuál es? Núcleo y zona extranuclear. Y ¿Cuál es núcleo atómico y nube electrónica? Listo, nada más, 2 partecitas. ¿Cómo se denomina el espacio donde se encuentran los electrones girando en niveles y subniveles de energía? ¿Cómo se llama ese espacio? Zona extranuclear, nube electrónica o zona nebulosa. Listo, número 11, ya está contestada. 12, ¿cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Son 3, protón, neutrón y electrón. ¿Qué partículas se encuentran en el núcleo atómico? ¿Cuáles son? En el núcleo, ¿qué partículas encontramos? Neutrón y protón. Neutrón y protón, así es. Muy bien. 14, ¿qué partícula se encuentra en la zona extranuclear? Electrones, pues. ¿Cuál es la partícula más ligera del átomo? La más ligerita, la que está en movimiento. Sería electrones. Entonces, ¿ven? Súper facilito, súper facilito. ¿Creen que lo pueden hacer ustedes solitos si me mandan a las 6 de la tarde con todo el practiquemos más? ¿Lo pueden o no lo pueden hacer? Todo le vamos a enviar, Miss, pero si ya resolvimos todo hasta la... Ahorita, o sea, lo hemos resuelto, yo lo he contestado, pero no sé si ustedes lo habrán escrito y lo habrán captado.